El 77% de producción de frutos en una planta de tomates se pierde por desconocer y saber interpretar estas 4 etapas críticas en el crecimiento del cultivo. Cuando hablamos de etapas críticas para el crecimiento de un cultivo, nos referimos a las etapas en donde las plantas experimentan cambios en su comportamiento, cambios en su entorno que les causa un tipo de estrés, ya sea biótico o abiótico, el cual merma radicalmente su rendimiento de producción. La primera etapa crítica en el crecimiento de las plantas es el arranque, justo después del trasplante de las semillas al terreno hasta llegar al primer brote floral. En plantas de tomates de variedades híbridas, este tiempo suele ser entre los primeros 10 y 15 días. En esta etapa se pierde gran capacidad productiva porque muchas veces cuando llega el brote floral, las plantas no tienen una madurez fisiológica para soportar una floración de calidad. Para lograr esto, hay que tener un sistema radicular denso y estimulado, un balance hormonal entre hormonas de crecimiento y hormonas de estrés, una regulación hídrica, altas reservas de carbohidratos en hojas, alta movilidad de los mismos carbohidratos hacia los puntos de crecimiento lateral, bajas cargas de estrés o niveles de oxidación en planta, evapotranspiración y respiración activa, altos niveles de actividad fotosintética y por último, nutrición esencial en macro y micronutrientes. Estos son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y demás elementos menores. Como podemos ver, no hay ningún producto mágico que solo y en un litro de alguna solución cumpla todos estos procesos en una planta. Por eso me sorprendo al ver imágenes en comerciales donde muestran una planta de tomates llena de frutos y al lado un producto el cual aseguran que aplicándolo solo logra esos resultados. Nosotros que asesoramos a agricultores de manera personalizada a diario y además en distintos países de Sudamérica y Centroamérica y en gran parte de Colombia, entendemos que este proceso debe ser un esquema de manejo con estrategias, con distintos factores, componentes y técnicas a tener en cuenta para lograr llegar a una producción exitosa y por supuesto algo de suerte para tener buenas condiciones climáticas. Si quieres nuestra asesoría, nuestro contacto está en la descripción. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bien, lo primero que debemos hacer en el inicio del cultivo es una estimulación radicular y si lo hacemos el mismo día del trasplante de las semillas al terreno es mucho mejor. Nosotros en este proceso usamos el enraizante y promotor hormonal Rootfit por su concentración en calcio. Lo segundo que hacemos es un conjunto de liberación de estrés con un antioxidante y una estimulación hormonal enfocada hormonas de crecimiento, auxinas, citoquininas y giberelinas. Con esto soportamos la incidencia del estrés por la manipulación en el trasplante o las nuevas condiciones del suelo para las plantas, ya que salen de su zona de confort como los recipientes de germinación al suelo, con todos los patógenos, cambios de temperatura y demás. Esto lo hacemos con un antioxidante como el FORCE y la estimulación hormonal la hacemos con el estímule para inducir a la división y diferenciación celular y con esto el crecimiento de raíces, tallos y hojas. La regulación hídrica, el aumento de carbohidratos en hojas y la respiración o evapotranspiración dependen de la actividad fotosintética de las plantas. Ya con un sistema radicular activo, un balance hormonal eficiente y bajos niveles de estrés, la nutrición esencial en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y demás micronutrientes cumplen los requerimientos nutricionales para formar las estructuras que le permitan a la planta tener mayor fotosíntesis. En esta parte hay un millón de opciones y productos que se pueden aplicar tanto de manera radicular como de manera foliar. Si quieres que abordemos este tema a detalle, lo dejas saber en los comentarios y lo haremos. Y recuerda que ya tenemos nuestra línea de distribución de semillas con entrega en todo Colombia y nuestra línea de construcción de invernaderos. En esta parte, si hemos hecho todo bien y llegamos a los 15 días en la etapa de floración, vamos a tener un muy buen inicio floral y vamos a poder superar la primera etapa crítica en donde se puede perder mucho margen de producción de frutos en una planta de tomates. La segunda etapa crítica en el crecimiento de las plantas de tomates está entre la etapa de floración y el primer cuajado de flores a frutos. Esta etapa suele ser entre los 30 y los 40 días desde el inicio en la plantación del cultivo. El cuaje de los primeros frutos es fundamental y para poder tener formación de ramilletes grandes y de calidad debemos incrementar la
fertilidad de las flores, y esto depende de la calidad del polen, que se interpreta como la parte masculina de la flor. Falencias de calcio, de boro, molibdeno, potasio y demás nutrientes causan un deterioro en la fertilidad del polen, pero también una condición muy común que deteriora la calidad del polen es la temperatura, ya sea mucho calor o mucho frío. Si hay algo que no podemos controlar es la incidencia del clima sobre las plantas, aunque hay una serie de compuestos que se pueden usar para disminuir estas pérdidas florales por temperaturas y baja fertilidad del polen. El primer elemento son aminoácidos, los cuales cumplen una gran función en la formación de proteínas, lípidos, enzimas y liberación de estrés por altas o bajas temperaturas. En este caso nosotros trabajamos con un producto que se llama Globafol en aplicación foliar. Otro complemento en este caso es el aporte de hormonas de crecimiento, citoquininas, las cuales nos ayudan a dar mayor división celular y mantener la fertilidad del polen en condiciones extremas, y para esto usamos el Exide. Y como estas hormonas nos dan mayor división celular y estas necesitan protección, la protección de las células la logramos con el componente calcio, y qué mejor que usar el calcio que además venga con el componente boro, y para eso usamos el CAP. Todo esto que hemos nombrado es en aplicación foliar, y para acelerar este proceso usamos el componente molibdeno, el cual encontramos en un producto como el NBX o el Molibor o alguno similar. Para pasar esta etapa crítica de los primeros cuajes a frutos en las plantas, se debe haber superado muy bien la primera etapa crítica de trasplante y crecimiento de las plantas, y se debe llegar con un sistema radicular eficiente y estimulado, más los aportes nutricionales, los balances hormonales y las bajas cargas de estrés. En esta etapa, después del cuaje, seguimos con el crecimiento de los frutos, que se realiza con las reservas energéticas que hay en las hojas y que se almacenan por el proceso de fotosíntesis, y así llegamos a la tercera etapa crítica en las plantas, y es todo el crecimiento de los frutos hasta llegar a la maduración y a la primera cosecha. Pues en toda esta etapa, que abarca desde el día 40 hasta llegar a los 65 días desde el trasplante de las semillas al terreno, las plantas sufren quizá el desgaste energético más grande de todo su ciclo vegetativo. En esta etapa las plantas están en constante crecimiento radicular, constante crecimiento de tallos, brotes axilares y hojas, pero también llevan en este tiempo un constante brote floral y, como si fuera poco, el crecimiento y llenado de frutos, y todo al mismo tiempo. A eso se le suma la incidencia de la hormona de estrés identificada como etileno, la cual es quien induce a la maduración de los frutos, y ni hablar de que en este tiempo las plantas posiblemente hayan pasado por podas de hojas y brotes axilares, ataques de insectos, incidencia de hongos y bacterias, cambios bruscos de temperatura, posibles pérdidas en las características del suelo por el aporte de fertilizantes y hasta la manipulación del hombre. Si esto no es estar en una etapa crítica, entonces no sé qué lo sea. Y la mejor manera de superar esta etapa con la más mínima pérdida de flores y frutos es manteniendo estimulado el sistema radicular cada 8 días. Sí, una vez por semana. También liberando cargas de estrés, haciendo regulaciones hídricas, haciendo balances hormonales, aportando nutrientes con funciones estructurales, induciendo al sistema de resistencia vegetal, promoviendo la movilidad de fotoasimilados y manteniendo el proceso de fotosíntesis activa. Todo esto parece mucho y lo es, pero vamos a decir de manera genérica cómo se hace, y ya después en otro video lo profundizamos, pero si no lo dejas en los comentarios, de lo contrario entenderemos que ya todos sabemos hacer esto. Estimular el sistema radicular una vez por semana. Aquí no hay mucho misterio, es usar enraizantes, precursores de hormonas auxinas para inducir al crecimiento en aplicación radicular. Nosotros usamos el Rootfit y el Radigrow y los usamos en rotación semanal. Liberar cargas de estrés. Hay dos formas que a nosotros nos ha resultado útil, y la primera es usar una fuente desestresante con aminoácidos y la otra es usar fuentes desestresantes con productos de acción antioxidante en aplicación foliar.
Nosotros usamos Globafol y Forge en rotación de aplicaciones una vez por semana. Regulaciones hídricas. Hay varias maneras de hacer esto y las que a nosotros nos han funcionado mejor es el aporte de productos que regulen la evapotranspiración y salida de agua de las plantas para mantener un nivel hídrico en el tejido celular, y el complemento de esto es mantener el suelo en condiciones físicas que le permita ser como una esponja que absorba agua y la retenga en su estructura. Para esto usamos talete y fuentes de ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, carbono orgánico, microorganismos benéficos, y también usamos miel o melaza, y todo en aplicación radicular. Regulaciones hormonales. Lo que debemos buscar es mantener un balance entre hormonas de crecimiento, auxinas, citoquininas y giberelinas versus hormonas de estrés, ácido abscísico y etileno. Como las hormonas de estrés están siempre por todas las situaciones que rodean a la planta, debemos aportar las hormonas de crecimiento en etapas más críticas, y para eso usamos el estímulo en aplicación foliar. Aquí hay otro truco, que es aportar hormonas citoquininas en etapas florales para regular el crecimiento vegetativo. Aporte de nutrientes con funciones estructurales. Esto no es más que nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, boro, molibdeno y demás nutrientes en aplicaciones radiculares y foliares, teniendo en cuenta la etapa de crecimiento de las plantas y sus necesidades, además del tipo de producto que se utiliza. Inducción del sistema de resistencia. Esta es una parte súper fundamental y a nosotros nos gusta hacerlo con una fuente de ácido salicílico, el cual la planta lo puede interpretar como una señal, el cual es capaz de fortalecer a las plantas contra ataques severos de insectos o patógenos, incluso la fortalece de las condiciones de estrés. Nosotros usamos con fuente de ácido salicílico en aplicación foliar el Relief. Hay otra opción diferente y es aplicar fosfito de potasio, el cual puede tener buenos resultados, y si se implementan los dos puntos en aplicaciones intercaladas ya estaría genial. Sostenimiento del proceso fotosintético. Esta parte también conlleva la movilidad de fotoasimilados hacia los puntos de interés, como el crecimiento de raíces, flores, frutos y nuevos brotes. Y pasa algo muy curioso: si ya las plantas están con estrés controlado, con una raíz sólida y estimulada, con los aportes nutricionales, con regulación hídrica y demás, es muy fácil mantener el proceso de fotosíntesis, y entonces solo debemos potenciar con extractos de algas marinas, y para eso usamos un Vascular Algae o un MC Cream. Así llegamos a la cuarta etapa crítica, y esto es el proceso de cortes o cosechas de frutos desde el inicio hasta el final de producción. Cada corte de fruto genera una condición de estrés abiótico causado por los operarios que literalmente arrancan los frutos de las plantas. En estas variedades híbridas, como este cultivo que estamos viendo, que lleva 4 meses en cosecha continua y que se le hacen 2 cortes o recolecciones de frutos semanales, uno el día martes y otro el día sábado, en 4 meses esa acumulación de estrés es gigante. Por eso debemos mantener bajos los niveles de estrés con los desestresantes, las estimulaciones radiculares y hormonales, y los aportes nutricionales con la regulación hídrica. Esto solo es una generalidad, por supuesto que se nos quedan muchas cosas por fuera: manejo de microorganismos benéficos, bajas cargas de sales en el suelo, tener soluble los nutrientes, mantener el pH estable y mucho más. Podríamos hacer un video de 24 horas y seguramente se nos quedarían cosas por fuera, cosas que aún no sabemos pero que estamos aprendiendo todos los días para mejorar los procesos de producción de los agricultores que asesoramos en muchas partes y que están cambiando la forma en cómo trabajan. Esto ha sido todo por este video. Somos Agricultura del Valle, soy Steven Guzmán. Hasta pronto y buenos frutos para todos.